Influencia del campo magnético de la Tierra en los seres vivos. Campo magnético. ¿Alguna vez has escuchado estas palabras? Tal vez pienses que es algo sin importancia, pero en realidad es el motivo que nos permite salir a jugar con nuestros amigos, ir de vacaciones con nuestra familia, trabajar, comer, ver las estrellas, etc. En pocas palabras, es la razón por la cual seguimos vivos. El campo magnético terrestre es un escudo que cubre y protege a nuestro planeta, el lugar donde vivimos. Así como tu casa te protege del sol y la lluvia, un policía te protege de un ladrón, tu chamarra te protege del frío, este campo magnético protege a la Tierra de los peligros que existen en el espacio. Esta es la Tierra, el planeta donde vivimos, donde están tus papás, amigos, tu escuela y la niña que te gusta. Esta pequeña bola de agua y tierra se encuentra en el espacio, donde existen millones y millones de planetas como el nuestro, unos más grandes y otros más pequeños. Imagínate que cada punto que está en la imagen es un planeta como el nuestro, y cada uno de estos planetas tiene una capa protectora, que en este caso sería el campo magnético. Pero la pregunta es, ¿quién o qué le puede causar daño a nuestro planeta? ¿Qué daño puede causarnos? Uno de los principales causantes de los peligros que puede tener la Tierra es el Sol. Y tal vez te preguntes, ¿por qué el Sol? Si es él el que nos da calor cuando hace frío, el que nos da luz para poder ver. Y tienes razón, Él es el que nos da todo esto, pero también nos puede provocar mucho daño. Y no porque Él quiera, sino porque, como ya sabemos, el Sol es una bola de fuego mucho más grande que nuestro planeta, y como es muy grande, nos da mucho más calor del que necesitamos. Ya que viste qué tan grande es el Sol y qué tan pequeños somos nosotros, podrás comprender el peligro que puede existir. Ahora te mostraré cómo el campo magnético protege a la Tierra del Sol. Como podemos ver en la imagen, la Tierra tiene a su alrededor líneas azules, que evitan que los rayos del Sol entren completamente a la Tierra. Estas líneas invisibles son el campo magnético, y junto con la magnetosfera protegen a la Tierra de los rayos del Sol, para que solo una parte de ellos entre a la Tierra, la parte que necesitamos para vivir. La magnetosfera es una región de la Tierra que rodea al planeta, como si fuera la cáscara de una naranja. El campo magnético y la magnetosfera actúan en conjunto para protegernos. Podemos imaginarlos como si la magnetosfera fuera un gran escudo y el campo magnético es la persona que sostiene y empuja el escudo para que éste no deje pasar las flechas del enemigo, y en este caso las flechas serían los rayos contaminantes del Sol, ya que el Sol, aparte de dar luz y calor, emite contaminantes radioactivos que son peligrosos para nuestro planeta y para nosotros mismos. Ahora te preguntarás, ¿por qué tiene esta forma el campo magnético? Como si fuera una gran dona, o en este caso como si fueran dos grandes orejas. Esto es causado por sus polos magnéticos, el polo norte y el polo sur. Pero ahora, ¿qué son los polos magnéticos? Se dice que la Tierra es como un imán gigantesco. Todos conocemos los imanes, esos metales que pueden atraer a otros imanes u a otros metales, ya que los imanes
También producen un campo magnético. Un imán se conforma de una mitad que se conoce como polo norte y la otra mitad como polo sur. Entonces, un polo magnético es la región donde se concentra la atracción de los cuerpos magnéticos, y esto sirve para que otros imanes o otros metales se puedan acercar. Las líneas azules que se muestran en la imagen se llaman líneas de fuerza o líneas de Faraday. Faraday porque fue el nombre del científico que las descubrió, y en memoria de él se les quedó este nombre. Como se muestra en la imagen, las líneas de fuerza salen del polo norte y entran al polo sur, y así continuamente, ya que las cargas que son diferentes o que tienen diferente signo se atraen, y las cargas que tienen signos iguales se van a repeler. En pocas palabras, no se van a juntar. El objeto completo tendrá un polo norte y un polo sur. ¿Y si lo cortas en dos, te quedarán dos imanes con un solo polo? Pues no, los polos no son dos partes del imán, sino la dirección en que cada dominio, átomo y electrón están alineados. Si lo divides, obtienes dos imanes con sus respectivos polos. Los polos iguales se repelen y los opuestos se atraen. Esto mismo pasa con la Tierra, solo que mucho más grande. Pero, ¿acaso la Tierra tiene un imán gigantesco en el centro? La respuesta es no. Y tal vez te preguntes, entonces, ¿por qué existe un campo magnético? Ahora la pregunta sería, ¿cómo es que se crea el campo magnético de la Tierra? Bueno, este se crea porque en el centro de la Tierra existe un núcleo que es como una bola gigante compuesta por muchos metales, pero en especial y en gran cantidad por hierro. Esta bola de hierro está cubierta por otra capa, que igualmente está compuesta por hierro y níquel líquido. Imaginemos que es como un durazno. El hueso sería el núcleo hecho de hierro y la pulpa de la fruta sería la capa de hierro y níquel líquido. Entonces, para que exista el campo magnético de la Tierra, se necesitan de dos ingredientes. Uno que es la capa de hierro y níquel líquido, y el otro ingrediente sería el movimiento de traslación y rotación que realiza la Tierra. Como ya sabemos, la Tierra gira alrededor del Sol y al mismo tiempo gira sobre su propio eje, o sea, sobre su propio lugar, así como si fuera un trompo. Entonces, al girar, la capa de hierro y níquel se comienzan a revolver, lo que provocará una corriente eléctrica, y siempre que exista una corriente eléctrica, existirá un campo magnético. Una corriente eléctrica es el flujo eléctrico que circula en un material conductor. En este caso, el material conductor sería la capa de hierro y níquel líquido, y así es como se crea el campo magnético que nos protege. Ahora, ¿alguna vez has escuchado sobre las auroras boreales? Bueno, pues las auroras boreales son esto. Es muy impresionante, ¿cierto? Pero tal vez ahora te preguntes, ¿cómo se hacen? ¿Por qué suceden? ¿Por qué nunca he visto alguna? Como ya sabemos, nuestro campo magnético nos protege de los rayos contaminantes del Sol que llegan a nuestro planeta. Cuando estos rayos chocan con la magnetosfera y el campo magnético, se dispersan y se dirigen hacia los polos magnéticos, o sea, el polo norte y el polo sur. Como ya habíamos mencionado, los polos son los puntos de atracción más fuertes. Al chocar la radiación del Sol con los gases de la atmósfera de nuestro planeta, provocará que se ilumine el cielo y provoque estos maravillosos espectáculos. Cabe recalcar que en el polo norte se conocen como auroras boreales y en el polo sur se les llaman auroras
australes. ¿Y por qué nunca he visto alguna en vivo? ¿O por qué no pasa por mi ciudad o mi pueblo? Estas auroras se producen en los países que están más cerca de los polos. El Sol está continuamente emitiendo partículas en una corriente de energía conocida como viento solar. Cuando llegan a la Tierra impactan en la atmósfera, donde quedan atrapadas. Una vez allí, los campos electromagnéticos de nuestro planeta las desplazan hasta las zonas próximas a los polos. Cuando se acumulan muchas de estas partículas, estas chocan con el aire y emiten energía en forma de luz. Aunque parezca mentira, las auroras polares se forman en la termosfera, a unos 100 kilómetros de altura, y pueden verse desde el espacio. Entonces, ¿el campo magnético solo nos sirve para protegernos del sol y para poder observar espectaculares auroras boreales? La respuesta es no, ya que el campo magnético sirvió para orientarnos y lo sigue haciendo. Y fue ahí cuando se creó la brújula. Las brújulas son algunas de las herramientas de navegación más antiguas de la historia. ¿Cómo funcionan? Las brújulas funcionan detectando los campos magnéticos naturales de la Tierra. Esta es la manera por la cual los navegadores son capaces de saber cuál es el norte. El campo magnético de la Tierra, aunque es muy grande, no es demasiado fuerte, razón por la cual la brújula utiliza ligerísimas agujas muy sensibles al movimiento. Esta aguja tiene normalmente dos partes, una policromada en rojo y la otra en negro o blanco. La parte roja de la aguja siempre apunta al norte magnético de la Tierra. La aguja de la brújula está hecha de hierro diamantado y es por eso que siempre son atraídas por el imán terrestre. Ahora la pregunta es, ¿quién creó estos sencillos pero impresionantes inventos? Creo que te imaginas la respuesta, y en efecto, fueron los chinos. Este invento tiene más de 1800 años de antigüedad. Al principio, los adivinos usaban unas piedras magnetizadas para construir sus tablas adivinatorias, hasta que en algún momento alguien se dio cuenta de que las piedras apuntaban siempre a la misma dirección, dando lugar a la construcción de las primeras brújulas. Estas primeras brújulas eran agujas y amantadas flotando en vasijas llenas de agua, pero con el tiempo se fueron mejorando y reduciendo su tamaño hasta convertirse en instrumentos portables. ¿Pero por qué siempre apuntan hacia el norte? Como ya sabes, todo imán tiene dos polos, uno positivo y otro negativo, que provoca atracción o repulsión. Cuando dos polos son contrarios, es decir, positivo y negativo, se atraen, mientras que cuando son dos polos iguales, positivo y positivo, o negativo y negativo, se repelen. Lo mismo sucede en la pequeña brújula, con el imán de la aguja y el magnetismo de los polos de nuestro planeta. Piensa que existe un imán gigantesco dentro de la Tierra, que va desde el polo norte al polo sur. Si la aguja apunta hacia el polo norte, es porque el imán gigante dentro de la Tierra tiene su extremo sur en el polo norte, girando siempre en dirección al norte. El campo magnético no solo es útil para orientar a los seres humanos, también lo utilizan los animales, y aunque parezca algo impresionante o a la vez fantasioso, los animales también pueden percibir el campo magnético y usarlo para saber a dónde van. Y principalmente esto les sirve cuando realizan las migraciones. Para empezar, necesitamos saber qué es la migración. La migración, en palabras sencillas, es el desplazamiento de un grupo de seres vivos que al principio se encuentran en un lugar de origen y se van a otro lugar para quedarse durante un lapso de tiempo o incluso para siempre. Ahora, ¿por qué migran los animales? Uno de los motivos es porque en ciertas estaciones del año el lugar donde viven es más frío o más caliente, entonces tienen que buscar otro lugar para poder sentirse cómodos con el clima o incluso sobrevivir. No importa qué tan grande o pequeño sea el recorrido que hacen los animales, sin importar la distancia, se considera como migración.
Un dato curioso, el caribú es el animal terrestre migratorio que protagoniza la mayor distancia recorrida. Sus manadas cubren hasta 4.800 kilómetros al año, de camino hacia territorios donde puede pasar el invierno resguardados. Y el animal marino que recorre más distancias al migrar es el tiburón blanco, ya que recorre una distancia de 11.100 kilómetros al año. Ahora la pregunta que nos interesa, ¿cómo es que se orientan los animales para viajar a otro lugar? Una de las primeras personas quien se preguntó esto fue Charles Darwin, quien fue un naturalista, científico y investigador, quien propuso que tenía que existir métodos de orientación propios de los animales, ya que estos podían seguir rutas aún sin conocerlas ni haberlas recorrido antes. Y en efecto, existen diversos métodos de orientación que tienen los animales para saber a dónde ir. Al igual que nosotros, ellos necesitan de un mapa para viajar y no precisamente uno como el que utilizamos. Ellos utilizan la posición del Sol, la posición de la Luna y las estrellas. Los animales tienen un mapa muy básico de cómo está posicionado el Sol, la Luna y las estrellas. Un ejemplo de esto, si tienen que viajar de noche, saben cómo es que las estrellas están acomodadas y toman puntos de referencia para moverse. Pero ¿qué pasa cuando estos métodos de orientación no se pueden utilizar si es que el día está nublado o no o simplemente no pueden ver las estrellas? Es aquí donde donde utilizan su último recurso, que es el campo magnético. No se sabe a ciencia cierta cómo es que estos animales perciben el campo magnético. Lo único que se sabe con certeza es que desde que nacen tienen el poder de percibir o sentir este campo magnético. Existen dos tipos de hipótesis o propuestas que tratan de explicar cómo es que los animales pueden percibir el campo magnético. Una de estas hipótesis es la de los criptocromos, que es una proteína sensible a la luz, que se cree que ayuda a muchos animales a poder ver los campos magnéticos. La segunda hipótesis es que se cree que los cristales de hierro que existen en el cuerpo de los animales los permite detectarlos. ¿Y cómo es que se llegó a estas conclusiones? Se realizaron diversos estudios en diferentes animales y en algunos se cumplía lo que decía la hipótesis 1 y en otros lo que decía la hipótesis 2. En un estudio hecho sobre palomas, se puede llegar a la conclusión de que disponían de una especie de brújula en la parte superior del pico, ya que una serie de células ricas en hierro ayudarían a que esta especie pudiera percibir el campo magnético y así poderse orientar en sus recorridos. Sin importar cuál es la respuesta correcta, es impresionante cómo los animales pueden tener el poder de sentir las corrientes eléctricas que produce un campo magnético, y esto para poder viajar de un lugar a otro. Después de haber visto todo lo anterior, la única pregunta que faltaría sería, ¿cómo influye el campo magnético en la vida sobre la Tierra? La ciencia hoy sabe, por ejemplo, que cuando se producen perturbaciones importantes del campo magnético, las personas sufren más ataques de epilepsia, trastornos mentales, problemas circulatorios y cardíacos. Esto no pasa por alguna brujería o algo por el estilo. Esto se debe a que somos seres bioelectromagnéticos y al haber alguna alteración en el campo magnético de la Tierra, esto también nos afecta. Se dice que somos seres bioelectromagnéticos porque nuestro cuerpo es capaz de conducir electricidad. Pero claramente no todo es malo, ya que otra aplicación de los campos magnéticos en los humanos es la estimulación magnética transcraneal, herramienta utilizada para activar áreas motoras del cerebro. Podemos seguir hablando sobre todas las propiedades que puede tener el campo magnético sobre los seres vivos y el universo, pero tan solo podemos concluir que cada fenómeno que tiene el universo es increíble y algunas veces mágico.